Vamos a orar juntos. Dios Padre que nos ama, santo y misericordioso, con tu sangre preciosa, tú nos has salvado y nos has puesto como tu Hijo. Y ese tiempo que tú has permitido solamente para obedecer y predicar el Evangelio, hacer el servicio en la iglesia y vivir en la obediencia, te agradecemos por estas gracias. En este tiempo estamos aquí reunidos ante tu palabra, todos los santos que hemos sido salvos con tu sangre preciosa. Por la enfermedad contagiosa coronavirus no podemos reunirnos libremente y tampoco podemos predicar el Evangelio a todas las almas que queremos. Estamos siendo limitados de muchas cosas. Realmente falta muy poco para tu segunda venida y lo conocemos bien. En esta última época, enséñanos más para saber cómo tenemos que comportarnos, para estar más despiertos, para orar y para hacer la historia, la obra santa que tú nos has mandado. Para que podamos cumplir esto, guarde nuestro pensamiento y nuestros actos. También a nosotros en esta última oportunidad que tú has permitido, ayuda para que podamos cumplir. Para eso agarre a todos nosotros con tu palabra y con tu guía. A toda la iglesia que está internacionalmente, muchas iglesias estamos teniendo mucha dificultad, que sea en la vida cristiana o que sea económicamente o que sea personalmente. Hay muchas razones, sin embargo, confiamos que tú estás en esas situaciones. Por este motivo, ayuda para que nadie pueda ir a la perdición. Para esto, agárrenos con tu mano poderosa y con tu gracia. Permítanos más para que nos des una oportunidad. Todos los hermanos que están en dificultad, que sea carnal o espiritualmente, tú guárdelos y guíelos. En este tiempo también la palabra que tú nos quieras manifestar, la voluntad santa que tú nos quieres enseñar y los actos correctos que debemos hacer, enséñanos. Hemos orado en nombre de Jesús. Amén. Vamos a buscar juntos San Mateo capítulo 28. San Mateo capítulo 28, desde el versículo 18 hasta 20, yo les voy a leer. San Mateo capítulo 28, versículo 18 a 20. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hasta aquí. Estos tiempos por el coronavirus, por esta enfermedad contagiosa, no estamos pudiendo reunirnos libremente. También se ha pausado evangelizar. Estamos teniendo muchas dificultades.
Y no solamente en el problema de la fe, sino económicamente muchos también están en dificultad. Como nosotros conocemos bien, todas estas cosas que está ocurriendo, como el Señor dijo, es muy seguro que es la última señal, es las señales que ocurren en la última época y podemos sentir que está muy cerca la venida de Jesús. Es muy seguro que el Señor va a venir pronto. Nosotros en esta última época estamos viviendo en una época especial que podemos encontrarnos con el Señor estando vivos. Pero a cambio a nosotros nos hace conocer las dificultades y sufrimientos. Los israelitas antes de entrar a tierra de Canaán, cuando estaba en el desierto, como hubo muchas tribulaciones y pruebas, igual que esto, nosotros también tenemos muchas tribulaciones antes de entrar al reino. Y yo creo que esa tribulación existe en la última época. La voluntad de Dios es que confiemos más en Él y para que entrenemos más nuestra fe, para que nosotros entremos a la gloria del Señor sin ninguna vergüenza. Creo que esto es la obra de Dios. Por eso yo creo que hay que aguantar un poco más. Y de lo que pienso es que creo que en algunas semanas vamos a reunirnos a la normalidad como antes para aprender la palabra, compartir comunión y para predicar el Evangelio libremente. Hasta ese momento hay que aguantar, hay que orar más, hay que estar más preparados. Y no tenemos que pasarlo vanamente esta oportunidad que nos va a dar nuevamente. Tenemos que hacer todo lo posible, como dice en Apocalipsis 2:10, que tenemos que ser fieles hasta la muerte. Como una vela se enciende más fuerte cuando queda muy poco en la última, ¿no? Igual que esto, el apóstol Pablo cuando estaba encarcelado en Roma por 2 años, dentro de esas muchas tribulaciones, ha estado predicando y al final fue degollado. Y él había dicho, ¿no? He peleado la buena batalla y he acabado la carrera, he guardado la fe. Me está guardada la corona de justicia y el tiempo de mi partida está cercano, porque yo ya estoy para ser sacrificado. Esto es lo que él dijo a Timoteo como su último testamento antes de morir. Y podemos pensar de esto. El Señor en la cruz también antes de morir dijo consumado es. Y esto es la evidencia de una victoria. Ha quebrantado la potestad del diablo y nos ha salvado. Y para predicar el Evangelio, el apóstol Pablo dice, como él dijo, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para sí mismo. Y esto no fue solamente con sus palabras, sino realmente con toda su tribulación, su vida, ha entregado toda su vida. Nosotros también tenemos que seguir su detrás. Por eso, al último, todas las cosas que no hemos podido hacer antes, no tenemos que vivir cobardemente, sino tenemos que decorar nuestro último momento hermosamente, ¿no? Y quiero que sea una vida cristiana así. Quiero que tengan este corazón para poner más fiel, para proponer en nuestro corazón, para agarrar la buena oportunidad que nos va a dar, para que ya no más sea quitado nuestro corazón por el mundo, sino solamente por la vida de Jesús, por el Evangelio de Él, para que podamos vivir por eso. Anhelamos para que ocurra esto en nosotros. Nosotros en los domingos siempre hemos predicado por online
Estamos transmitiendo por internet. Muchos hermanos internacionalmente, todas las iglesias están escuchando muy bien cuando escucho las noticias de allá, y por eso agradezco mucho. Los cristianos salvos, aunque esté en cualquier tribulación o sufrimiento, no tiene que agitarse la fe. Tenemos que estar bien levantados en la palabra para que no haya ningún cambio en el amor hacia Él. Y siguiendo de la palabra anterior, acerca de la posición y la vida de un cristiano renacido, estamos hablando de estos temas, igual que hoy día vamos a hablar sobre la posición de un cristiano renacido. ¿Y cuál es la vida digna de estas posiciones? Vamos a aprender hoy de eso. Y una de las posiciones más importantes, hemos dicho que somos hijo de Dios. No hay una posición más grande que esto. Y nosotros también somos sacerdote de Cristo. Sacerdote es un lugar glorioso y también hay una responsabilidad. Jesús también fue el sumo sacerdote, el gran sumo sacerdote, y Él nos ha encomendado esa posición para adorar a Dios, vivir por Él y hacer el servicio, todas estas cosas. Esto es el sacrificio vivo, es el culto racional. Hoy vamos a hablar sobre el discípulo de Jesús. Una de las posiciones que nos fue encomendada es que somos también discípulo de Cristo. Discípulo quiere decir es como una posición de ser un profesor, que uno sigue al profesor, uno es enseñado al profesor y uno tiene el mismo destino con el profesor. Igual que Jesús fue enviado de Dios y hasta su muerte ha cumplido su posición de ser un siervo, de ser un discípulo. Y esta obra nos ha encomendado Jesús. En San Juan 20:21, después de que Jesús ha resucitado, Él dijo a sus discípulos: como me envió el Padre, así también yo os envío. Jesús fue enviado de Dios, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me ha enviado. Esa voluntad del Padre era morir en la cruz. Jesús, la noche anterior de ser arrastrado en ese monte Getsemaní, y ese contenido de que ha derramado su sangre desde su cabeza, el contenido que él ha orado es que dijo: como me envió el Padre, así también yo os envío. Y esto es la voluntad de Dios para hacer esta obra. Para esta obra Él ha dado su vida como un cordero, como un sacrificio. Ahora Jesús, quien ha resucitado, dice que todo esto, lo que he cumplido, hay que anunciar a otros. Así nos ha encomendado esto. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. En Romanos 10:14 dice: ¿y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Quien fue enviado solamente para predicar el Evangelio fue enviado. Para predicar ese Evangelio, los apóstoles fueron martirizados, hasta han muerto.
Y durante este momento que se ha predicado el Evangelio hasta ahora, hay muchos santos que han dado su vida y se han sacrificado, dando de sí mismo. Nosotros hemos recibido esto y también tenemos que seguir su detrás. Y la palabra que hemos leído es después de que Jesús haya muerto en la cruz, como Él ha prometido, como Él ha dicho, después de 3 días Él ha resucitado y durante 40 días se le apareció ante los discípulos. Y antes de que fue ascendido en el monte de los olivos, es algo que le ha pedido a los discípulos. También puede ser que es la última palabra como testamento, también puede ser un mandato. Es el mandato de Señor. Y este mandato no solamente es a sus discípulos, sino a todos los cristianos salvos después de esa época. Quiere decir que es una palabra dada a nosotros también. Es muy claro esto. Por eso nosotros también nos ha encomendado esa posición de ser el discípulo del Señor. Siendo el discípulo, ¿cómo tenemos que comportar? Y está escrito específicamente en la Biblia cómo tenemos que llevar nuestra vida siendo discípulo. Tenemos que vivir dignamente siendo discípulo de Él. En San Mateo 28:18 dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Esta palabra no es un mandato de cualquiera, sino es el mandato de quien ha creado todo este universo, quien está encargado de esto. Y también es la petición dada a nosotros. Obviamente Jesús está en el mismo nivel con el Creador Dios, porque sin Él no hay nada que no se ha cumplido. Que a través de Él todo fue creado, como estas palabras. Jesús es el Creador, obviamente tiene el mismo nivel con Dios, es el Creador. Él es quien administra, quien gestiona todo el universo. Tiene la potestad de administrar todo el universo. También es quien controla toda la historia de la humanidad. Quien administra, quien gestiona esa potestad. También Jesús ha muerto y ha resucitado y es quien ha destruido la potestad de la muerte. Y la vida eterna y la potestad de entrar eternamente al cielo nos ha dado. Jesús tiene la llave del cielo, también tiene la llave del infierno. Eso quiere decir que algunos van a ir al cielo y otros van a ir al infierno. Jesús es quien quita el pecado. No solamente quita el pecado, sino tiene la potestad de quitar el pecado. También es quien nos ha dado una vida eterna. Tiene esa potestad de dar el sacrificio, de salvarnos, de juzgar. Tiene esa potestad. Si vemos en San Juan 5, dice, sino que todo el juicio dio al Hijo. Realmente Jesús tiene toda la potestad. Ahora, ¿quién tiene esa potestad de todo el cielo y en la tierra? Eso quiere decir que no solamente gobierna el universo, sino el cielo, los ángeles, solamente a través de su mandato es quien obedece a Jesús. Y todas las cosas que ocurren en esta tierra, Él lo controla todo y lo administra. Es por eso que dice que tiene toda la potestad del cielo y de la tierra.
Entonces la palabra dada de que tiene la potestad del cielo y la tierra, entonces no hay una palabra más grande que esto. Y esta palabra nos fue dada. No solamente fue la palabra dada a sus discípulos. Todos los cristianos salvos que han recibido la salvación después de esto también fue dada. Y lo que dijo el Señor, dice, por tanto, id. El que tiene la potestad del cielo y de la tierra es el mandato de él. Dice, por tanto, id. Tenemos que avanzar a este mundo donde todavía no han recibido la salvación. No solamente tenemos que reunirnos entre nosotros y tampoco vivir secretamente e ir al cielo. Jesús, para salvarnos, ha abandonado la gloria del cielo y ha entrado en este mundo lleno del pecado. Entonces nosotros, después de recibir la salvación, tenemos que avanzar al mundo. Como dice en San Marcos 16, 15, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Dice, tenemos que ir por todo el mundo para predicar el evangelio a toda criatura, o sea, a todas las personas, a todos los que no han escuchado el evangelio, tenemos que ir hacia ellos. No tenemos que esperar para que ellos vengan a nosotros, sino nosotros tenemos que ir hacia ellos, porque Jesús también vino a este mundo y después los discípulos fueron a buscarle. Tenemos que ser puesto como los discípulos. Discípulo quiere decir que todos los que son salvos con la sangre de Jesús, todos somos discípulos. No solamente esos 12 discípulos de Jesús, sino nosotros también somos discípulos de Jesús. Tiene que ser añadido como discípulo. Por eso en Hechos 2 dice, cuando llegó el día de Pentecostés, Pedro ha predicado el evangelio firmemente. Y los que han escuchado el evangelio han recibido la salvación, y los que son bautizados, dice que el número de los discípulos se añadieron aquel día como 3,000 personas, como 5,000 personas. O sea, el número de los discípulos se añadieron cada día más. No es el discípulo de cualquiera, sino somos discípulos de Jesús, de Cristo. Nos ha puesto como discípulo. Ahora los cristianos salvos tenemos que predicar el evangelio a todos para salvar esos almas, para que puedan ser el discípulo de Jesús. Nos fue encomendada esa misión tan grande. Los apóstoles han predicado el evangelio y todos ellos fueron discípulos de Cristo. Hasta ahora, cuando predica el evangelio y recibe la salvación, todos ellos van a ser discípulos de Cristo. Fui salvo, fui hijo de Dios, ahora tengo vida eterna, ahora puedo ir al cielo. No solamente tenemos que pensar de estas cosas buenas, sino nuestra posición. Somos discípulos de Cristo, también tenemos que saber de esto. Jesús ha escogido a sus 12 discípulos y también a los 70 personas. También ha encomendado su palabra a ellos para que ellos puedan tener la potestad de predicar la palabra, la potestad de echar fuera demonios. Se le fue encomendada a ellos. Por eso esto es para que en los próximos tiempos, no solamente a los discípulos, sino a todos los que han recibido salvación, nos da la potestad de quitar el pecado, de salvar a las almas y también para echar fuera la potestad del diablo. Esa potestad del Señor nos ha dado para que podamos predicar y salvar a otros. Por eso nosotros somos el discípulo de Cristo
Y la potestad que ha recibido Jesús también nos fue dada. Esa potestad es predicar el Evangelio y para salvar al espíritu de otros. Y este Evangelio es el poder de predicar. Y el poder, ese poder se refiere a la potestad de ser hijo de Dios. Y tener la potestad de ser discípulo es grandioso. No es una potestad cualquiera de que un hombre pueda salvar a otro hombre. Y ese potestador que puede gobernar todo el universo, puede salvar siquiera a un alma. Eso es algo inútil, ¿no? O sea, esto no es la potestad que nosotros hemos recibido. Y nos ha movido de la destrucción eterna hacia el cielo eterno. Como dijo que si es que envía a mi Padre, también va a enviar a nosotros. Y dijo, habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid al Espíritu Santo. A quienes remitiréis los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuviereis les son retenidos. Y en la religión católica, a malentendido, dice que y esa potestad recibido como herencia Pedro, y eso dice el Papa, ¿no? Pero eso no se refiere a eso. Para predicar el Evangelio, toda esa gracia que recibió en la cruz Jesús, hay que predicar este Evangelio, pero si no escucha uno esto, entonces van a ser destruidos. Y esa potestad de dejarlo en destrucción a otros o también predicar el Evangelio, no tenemos que utilizarlo mal. Por ejemplo, si es que tenemos una medicina excelente para hacer sobrevivir a los que están muriendo, van a tomar y realmente van a sobrevivir. Pero sabiendo esto, lo escondemos y no lo damos a propósito. Si damos un poco de ayuda puede vivir, pero si es que dejamos a que muera, entonces esto no es algo equivocado. Apóstol Pablo dijo, ay de mí, ira, si no anunciare el Evangelio. También en Proverbios 24:11 dice, libra a los que son llevados a la muerte. Dice que no lo dejen. Salva a los que están en peligro de muerte. El que ciertamente no lo supimos, ¿acaso no lo entenderá el que pesa los corazones? El que mira por tu alma, él lo conocerá. El Señor que conoce todas las cosas de nosotros va a pesar nuestro corazón, nos va a preguntar. Por eso hemos obtenido ese mandato solemne de Dios, algo que tenemos que cumplir. Ese creador de todo este universo, quien tiene la potestad del cielo y de la tierra, con su muerte y resurrección ha destruido la muerte y nos ha dado una vida eterna, esa potestad que tiene el Señor. Y en poco tiempo ese rey, quien gobierna todo este mundo, es el mandato dado de él. Y ese mandato solemne nos fue dado a nosotros. Ahora los cristianos renacidos no pueden vivir como uno quiere. Por ejemplo, un rey ha escogido a una persona y si es que le ha encomendado una posición especial, entonces si esa persona se olvida de su posición y él se comporta como se le da la gana, entonces ¿eso es digno? No. El Señor quien nos ha salvado, quien tiene la potestad del cielo y de la tierra, quien es el Rey de los reyes, y ese Señor quien va a pagar por todos nuestros actos, es el mandato de ese Señor. Apóstol Pablo le dijo a Timoteo, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Así predicad la palabra. No hay un mandato más fuerte que esto. Esto no es dado a alguien especial, sino a todas las personas
quien es posible hacer esto. Obviamente es diferente el límite, pero fue dado a todos los salvos. Dentro de que estamos viviendo en este mundo quizás es diferente el trabajo que tenemos, pero el propósito es uno solo. Que tengamos el negocio, comercio, o cultivemos, o cualquier cosa que hagamos, esto solamente es una manera, pero ¿cuál es el propósito? Es para predicar el Evangelio. Uno piensa, no solamente pastor, predicador y los misioneros, ellos son los que predican, nosotros no hacemos eso. Ese pensamiento está equivocado. En esa época solamente los apóstoles han predicado. Los diáconos también fueron martirizados, fueron matados con piedra, predicando el Evangelio, hasta laicos también. Cada vez que ellos iban a predicar el Evangelio, fueron matados. Uno dice, no, yo no tengo fuerza, no tengo talento en hablar. Una persona como yo, ¿cómo puedo predicar el Evangelio? Entonces ni siquiera pueden orar. Quien puede orar, que ore. Y quien tiene la fuerza, que trabaje duro y solamente utilizar cosas pequeñas para sí mismo y en muchas cosas utilizarlo por el Evangelio. En toda la tierra tenemos que ir. Por toda parte del mundo tenemos que ir. Si es que yo no puedo ir, entonces tenemos que orar para que otros puedan ir y para que puedan predicar bien el Evangelio también tengo que ofrendar. De predicar el Evangelio jamás se puede cumplir con algunos nada más. ¿Qué es la iglesia? Es todos los hermanos cuando están con el mismo corazón, cuando se unen, juntamos nuestras fuerzas, juntamos nuestra sabiduría, nuestros talentos, nuestra riqueza, lo invertimos y hasta la muerte con esos sacrificios, así se predica el Evangelio. Pero si no existe esto, entonces ¿cómo puede recibir la salvación otras almas? Cada vez de que sea mayor nuestro sacrificio, es muy seguro que es mayor el número de los salvos. Pero entre los salvos, muchas personas siguen metidos en su vida carnal, se debilita su corazón y ni siquiera participa en evangelizar. Y uno dice, aunque yo no hago así, hay otros que hacen. Esto es el pecado contra Dios, como apóstol Pablo dijo. Si es que yo no predico el Evangelio, entonces va a haber ira en mí. Esta palabra no solamente fue dada a los apóstoles. ¿No tenemos ninguna responsabilidad? Sí tenemos. Cuando estemos ante el Señor va a pagar por esa responsabilidad. No está lejos ese día que vamos a estar ante el Señor. Ahora que estamos viviendo en esta última época. Y ese evangelio que ha empezado en Jerusalén, en Samaria, hasta Roma, hasta toda parte del mundo, ya se ha predicado a toda parte. Realmente estamos viviendo en la última época. Ahora tenemos esta misión grande y que tenemos que cumplir. Hacer discípulos a todas las naciones. Cuando uno es salvo, es discípulo del Señor. Uno es salvo y si hasta ahora está pensando de que el discípulo solamente es a las personas especiales, entonces hay que mirar bien la Biblia. Dice hacer discípulo a todas las naciones. Cuando uno es salvo tiene que hacer para que sea discípulo, porque cuando uno predica el Evangelio, cuando uno es salvo, entonces uno no puede pensar de que ya entonces solo me falta ir al cielo, ¿no? No es así, sino hay que decir a ellos, si tú eres salvo, tú eres discípulo, sin importar el sexo, uno es salvo, entonces es discípulo. Hay que hacer discípulos y no solamente para recibir salvación, sino tenemos que enseñar, entrenar para que sean discípulos. Algunos dicen que es educación para ser discípulo, pero ni siquiera son salvos, entonces ellos ¿qué van a hacer? Solamente entre los que realmente son salvos existe la vida y el Espíritu Santo de Dios.
Y tal como enseña el Espíritu Santo tenemos que hacer. Maestro dice que es uno. En San Mateo está diciendo que no hay que decir que somos rabí, sino somos hermanos, ¿no? Que solamente hay uno que es Cristo, nuestro Maestro, nuestro guiador verdadero solamente es uno, es Jesucristo. Por eso todos tenemos que aprender del Señor. Tenemos que aprender del Señor y también siendo discípulo tenemos que recibir la educación para ser discípulo. No cualquiera puede ser discípulo, sino tiene que entrenarse bien. Tenemos que aprender de esto. En San Mateo 13:52 dice el docto en el reino de los cielos, el docto que es el discípulo. ¿Qué es esto? Colosenses 4:11 dice, solamente ellos, o sea, diciendo algunos, dice que son los únicos de la circuncisión que me ayuda en el reino de Dios. Son los que ayudan en el reino de Dios. Quien junta el número del pueblo para entrar al reino. Los que hacen nacer de nuevo para el pueblo del reino de Dios. Y a ellos se le llaman docto en el reino, o sea, discípulos del reino. No tenemos que menospreciar la posición que nos fue dada. También así está diciendo el proceso de cómo ser discípulo. En versículo 19 dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Y aquí dice la palabra bautizar, ¿no? Bautizar quiere decir hundirse, entrar debajo del agua. Eso es bautizar, ¿no? Hundirse, entrar dentro del agua. Dice, id y predicad el Evangelio, haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Recibir salvación, después hacer discípulo, y con el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo tenemos que recibir el bautismo. Esto es el proceso de ser un discípulo. Uno que no es renacido no es salvo y tampoco tiene requisito de ser bautizado. Aunque sea bautizado, no sirve de nada eso. El bautismo no es una celebración. En Romanos 6:3 dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Nosotros a través del bautismo, si es que hemos sido sepultados juntos, entonces con el Señor vivimos de nuevo. Hemos muerto con Él y hemos resucitado con Él. Esto es el bautismo. Entonces la vida que nos resta tenemos que vivir como una vida nueva. Porque la persona antigua ha muerto y ahora es como uno nuevo. Ya ha terminado la vida en el infierno. Y ya ha terminado que hemos sido juntamente crucificados con Cristo. Y yo no vivo solo, sino Cristo vive en mí. Porque el Señor es mi vida eterna, es mi esperanza y es mi poder. He muerto por el pecado y he vivido por la justicia. Y yo ya no vivo por mí mismo, sino por el Señor. Ya ha terminado la muerte de Jesús y la mía. Y ahora la vida que me resta voy a vivir por la voluntad de Dios. Esto significa el bautismo.
Todos los mundanos tienen la voluntad propia, tienen el deseo, también tienen todos sus pensamientos, ¿no? Pero esto, ¿hasta cuándo es? Hasta su muerte. Y después, cuando es sepultado en la tumba, ya termina, ¿no? Cuando recibimos la salvación, hemos muerto juntamente con Cristo. Fuimos juntamente sepultados. No es que hemos sido sepultados después del bautismo, sino hemos muerto primero y hemos vivido con Cristo. Cuando creemos en esto, entonces es aceptado como un vivo. Uno recibe bautismo cuando fue cumplido en el corazón de cada uno, entonces está confesando, está anunciando a otros que realmente puedo creer en esto al frente de todos, ¿no? Yo era pecador, pero ahora yo soy justo. El Cristo ha muerto, yo he muerto y ahora el Cristo vive en mí. La vida de mi propia ya ha terminado y desde ahora empieza una vida nueva para el Cristo. Está anunciando esto a otras personas. Esto significa el bautismo. Y eso también es la promesa de Dios. La vida que me resta ahora solamente voy a vivir por el Cristo. ¿No es así? Cuando uno tiene una boda, antes de casarse puede vivir como uno quiera, ¿no? Pero después de casarse es un esposo o una esposa. Entonces nadie puede ver a ellos. Y cuando uno ya es casado, tampoco puede ver a otros hombres o otras mujeres. Solamente ellos tienen que pensar de que no son dos separados, no, ellos son uno. Igual que los cristianos, hemos casado con Cristo, hemos prometido para vivir nuestra vida desde ahora para el Señor. No tenemos que corromper esa promesa. El bautismo, en el mismo tiempo que estamos anunciando que podemos creer en la verdad de Jesús, también es una promesa, que la vida que me resta solamente voy a vivir para el Señor. Pues si vivimos para el Señor, vivimos, y si morimos para el Señor, morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Es porque es el Señor. Vosotros no sois de vosotros, sino ahora son comprados. ¿Qué es el hurto? Es cuando uno roba sin saber si es de él o si es de otra persona. Entonces nosotros también, quizás esto es mío y esta cosa, una pequeña, es del Señor. Entonces estamos tratando como si Él fuese pobre. O sea, el resto es de nosotros. El Señor quien nos ha salvado, hasta su vida ha abandonado. Ese unigénito ha dado su vida. Entonces estamos burlando de eso. Nuestra vida cristiana no es una broma. El Señor por nosotros hasta ha muerto. Entonces que nosotros muramos por Él es algo obvio. Que yo recibí el bautismo. Los que todavía no han recibido el bautismo, los que son salvos, no pueden pensar de que ya cumplió el bautismo en su corazón, sino realmente hay que recibir el bautismo anunciando enfrente de todos. Había un montón de personas alrededor de Jesús y vino una mujer que tuvo enfermedad hemorragia y ha tocado la vestidura de Jesús porque ha creído. Y solamente al tocar a Jesús se ha sanado de su enfermedad. Entonces Jesús ha parado y dijo, ¿quién me ha tocado? Entonces obviamente cuando hay muchas personas se puede tocar así las vestiduras y era porque Jesús era sensible. No, sino Jesús, antes de que la mujer se acercara, ya lo sabía, ¿no? Dice que cuando lo tocó, dice que ha salido el poder de mí. Quizás hubo señalado a esa mujer diciendo, eres tú, ¿no? Pero preguntó, ¿quién me ha tocado? Los discípulos dijeron, ¿no? No importa si a alguien le ha tocado, vamos nomás. Entonces Jesús dijo, no. Jesús no ha ido nomás. ¿Por qué? Porque si se ha sanado, entonces ante todas las personas tienen que anunciar de que fue sanado. Hay que confesar a otros. Uno es salvo y se pretende de no ser salvo. Y no hace nada.
Eso no es, sino ante los salvos de otras personas tienen que anunciar. Dice que uno tiene que confesar con su palabra y así uno llega a la salvación. ¿Cómo puede ser diferente esto? Por eso el bautismo es confesar ante el Dios para decidir de su vida que le resta para vivir para el Señor. Está diciendo que está empezando una vida nueva. Por eso los que son salvos y todavía no se han bautizado, entonces hay que bautizarse porque esto es el mandato del Señor. En 2 Corintios 5:15 dice, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Por qué Jesús ha muerto por nosotros? ¿Y por qué ha resucitado por nosotros? A través de su muerte y de su resurrección. A todos aquellos que creen esto, no es para que vivamos para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Esto es el propósito de que nos haya salvado y es el propósito de nuestra vida después de ser salvos. Cuando una persona se olvida de su propósito de vivir, entonces ¿cómo van a vivir bien? Los salvos, como esa vida que ha recibido es muy seguro, la esperanza es muy segura y el propósito es muy segura también. Este proceso de ser un discípulo. ¿Ustedes conocen la asociación secreta de francmasonería? Es una asociación más antigua y realmente es una asociación muy temerosa. Asociación secreta de francmasonería. Francmasonería quiere decir que ellos son albañiles que picaban piedra, moviéndose libremente. Los judíos, aunque fueron esparcidos por todo el mundo, ellos siempre estaban trabajando como albañiles, porque trabajaban muy bien, pero ellos solamente trabajaban con la piedra, no es así, sino ellos siempre tenían ese rencor en su corazón para pagar a esos enemigos, para vengarse. Al final nosotros vamos a gobernar todo el mundo. Esto es la asociación secreta de la masonería. ¿Creen que hasta ahora se quedan quietos nomás? Realmente están preparando su cuchillo, su espada para preparar esta última época. Los judíos tienen nivel de 33 pisos y hasta el último nivel es el judío y el último nivel también es uno de los gentiles. Yo soy una persona que ha investigado muy bien de esta francmasonería. He escuchado de otra persona que ha investigado de la francmasonería. Todos los políticos mundiales, comerciantes, periodistas, sabios, científicos, también soldados, todos los inteligentes o los famosos del mundo, así está conformado esa asociación. Y si es que veo, están los miembros de la francmasonería, dice que son 5.790.000 personas. No sabemos quién es francmasonería. Esos presidentes de Estados Unidos especiales, todos ellos, los que viven hasta ahora, y en nuestro país también, no sabemos quién está en esta asociación, pero yo puedo pensar de algunos. Internacionalmente hay muchos, ¿no? Y esta masonería, o sea, dice que hay un proceso de ser el miembro. Y es muy parecido al proceso de nuestro bautismo. Es por eso que estoy mencionando esto. Dice que cuando quieres ser miembro de la masonería, dice que tapan sus ojos y lo llevan a un lugar, no sé si es un sótano o una cueva, no sé, pero
dice que hace pasar la muerte, o sea, casi hace llegar a la muerte. Y dice que le hace entrar a la tumba y diciendo que tú eres una vida donde tenías que morir. Ya has muerto y ahora tu vida es de la francmasonería. Si es que tú abandonas la francmasonería, entonces vas a morir sin que nadie sepa. Pero al contrario, si tú te actúas tal como el mandato de la francmasonería, toda tu vida yo voy a proteger y voy a guiar y voy a responsabilizar. Yo creo que esto es correcto, ¿no? Por eso, todos los que están inscritos en este miembro de francmasonería, su vida ya no es de sí mismos, sino entregan toda su vida. Y igual que el anticristo que va a aparecer para que sea uno todo, para que pueda gobernar el mundo, esto es la obra del Satanás. Satanás escoge a todos los sabios inteligentes en este mundo, lo controla para que esta última época decore esta escena. Por eso esta francmasonería le dice, ¿no? Tu vida ya ha terminado, sino tu única razón de vivir es para esta masonería, para gobernar todo este mundo. Esto es algo muy parecido que los cristianos renacidos reciben el bautismo. Juntamente hemos muerto y hemos sido sepultados como Cristo. Ahora mi vida, la vida que me resta solamente es del Señor. Sí, es cierto. Si es que vivimos por el Señor, durante el tiempo que estamos viviendo en este mundo, nos guarda carnal o espiritualmente. Se responsabiliza de nosotros. Y dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y después que hazle enseñar y para que cumpla las cosas que yo os he mandado. Para que uno sea salvo, para que sea discípulo, para que se bautice, para que cumple la palabra de Dios. En 2 Timoteo 2:2 dice a Timoteo, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Este trabajo se está repitiendo hasta ahora. La palabra aprendida de los apóstoles fue enseñada a otros y ellos enseñan a otros. Esas personas otra vez enseñan a otros. Nosotros, después de recibir la salvación, en la iglesia somos enseñados. ¿Qué quiere decir iglesia? Iglesia quiere decir ser enseñado y reunirnos. Uno después de ser salvo tenemos que enseñar la palabra a otros. Para eso tenemos que ser enseñados y tenemos que cumplir, guardar la palabra. En San Juan 14:26 dice, cuando venga el Espíritu Santo, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Nos hace acordar la palabra del Señor y las palabras que no es dicha por el Señor nos hace comprender. Apóstol Pablo obviamente no fue enseñado directamente de Jesús, sin embargo, con el Espíritu Santo ha escrito muchos libros de la Biblia con la enseñanza del Espíritu Santo. Por eso yo ni lo recibí ni lo aprendí del hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Así está dicho en la Biblia, ¿no? En 1 de Juan, capítulo 2, versículo 27 y 28, dice, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira. Según ellos os ha enseñado, permaneced en Él. Permaneced en Él. Permanecer
en el Señor quiere decir permanecer en la enseñanza. No es solamente ir al edificio de la iglesia, alabar juntos. No es así, sino recibir el aprendizaje del Espíritu Santo. Y de ese aprendizaje aprendido tenemos que guardarlo, cumplirlo. En Oseas 4:6, el profeta Oseas dijo: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Fue destruido porque le faltó conocimiento de conocer a Cristo. Y en Oseas 6:3 dice: y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová. Los cristianos tienen que aprender audazmente. Antes de aprender, no hay que estar lleno el conocimiento del mundo. Entonces no hay espacio para que entre el conocimiento de la Biblia. Desde ese día que hemos recibido la salvación, siempre tenemos que aprender a leer la palabra. Hay que orar. Como uno no puede comprender por sí solo, entonces con el aprendizaje de la iglesia, el Espíritu Santo es quien enseña. Siempre tenemos que ir aprendiendo esforzadamente. Desde la iglesia primitiva, desde el colegio de primaria, de secundaria hasta preparatoria, uno aprende por muchos años para tener ese requisito en este mundo. Tenemos que aprender cómo tenemos que actuar siendo el discípulo de Dios, pero esforzadamente tenemos que aprender. Si es que uno piensa que es tiempo de pérdida de leer la Biblia o de venir a la iglesia o no leer los libros de la iglesia, entonces, ¿por qué pasan tanto tiempo ante televisión? ¿Por qué están pasando tanto tiempo inútiles? Entonces, ¿en qué tiempo van a aprender? Hay que proseguir en conocer a Jehová. En Filipenses 3:8, el apóstol Pablo dice: ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, por amor de cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Cada vez que conozcamos a Cristo, encontramos con Él y conocemos más de Él. Y así yo puedo estar más en Cristo, más en el Señor, y que el Señor está en mí. Estas cosas yo puedo encontrar. ¿Qué quiere decir aprender? No es aprender por aprender, sino yo puedo entrar en Señor. Se cumple la personalidad de Dios. Guardar quiere decir es poner en práctica el mandato del Señor. Por esto, poco a poco, es ser más unánime con el Señor. También hay una frase que dice: el libro lo leo por libro y yo soy yo. O sea, no pueden jugar por sí solo. En Efesios 4:13 dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Tiene que ser uno de conocer y de creer. Y para que los cristianos renacidos salvos puedan ser unánimes para conocer, para creer. Si es que uno conoce otro y cree otras cosas, no puede ser uno. Y para que sea un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, es cumplir la perfección de Dios. Por eso en Efesios 4:3 dice: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz.
Tiene que ser una unidad, el Espíritu Santo, con la palabra, con la vida, con el amor. Entonces, con la misma fe y con el mismo propósito puede ser uno. En Colosenses 2:3 dice, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Dice que están escondidos esos tesoros. Tenemos que excavar eso. Tenemos que buscar como un tesoro escondido. Por eso, sucesivamente tenemos que aprender. Hay que guardarlo siendo enseñados. Siendo discípulo de Cristo, tenemos que poner en práctica esa sabiduría enseñada. Por ejemplo, un profesor se esfuerza para enseñar todo lo posible, pero un estudiante ni siquiera tiene interés. Entonces, ¿cómo va a aprender? En San Juan está diciendo, el que dice que en 1 de Juan 2:6 dice, el que dice permanece en él, debe andar como él anduvo. Entonces tenemos que hacer como Jesús dice, porque el Señor está en mí. En San Juan 13:15 dice, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis, como les he lavado los pies. Para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Jesús, como ha lavado los pies de los discípulos, es correcto que entre vosotros laváis los pies. Tenemos que ir aprendiendo el aspecto de Jesús. Como dice en Santiago 1:22, dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándolos a vosotros mismos, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Esto es engañar a sí mismo, ¿no? Engañar a sí mismo y también a Dios. Nosotros, tal como hemos aprendido, también tenemos la responsabilidad que sigue de eso. Vamos a buscar juntos Efesios capítulo 4, versículo 20. Efesios capítulo 4, versículo 20. Desde el versículo 20 yo les voy a leer. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Uno ha aprendido lo suficiente, pero quien se comporta como uno quiere, entonces, más vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Algunos dice que ha aprendido mucho y solamente su cabeza ha crecido y ni siquiera puede obedecer ni a una palabra. Yo he visto a una persona que es un poco mayor, la cabeza es así de grande y el cuerpo es así pequeño. Hay un problema, no crece. La cabeza está muy grande, entonces el cuerpo no puede aguantar esa cabeza pesada. Sí conoce muchas cosas, pero si es que no actúa conforme a eso, entonces esto es el problema. No hay que jactarse de sus conocimientos. Tenemos que actuar, tenemos que poner en práctica. Y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Tenemos que seguir a estas cosas y no seguir a las cosas malas. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestidos de nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Tenemos que vestirnos de nuevo hombre
por ejemplo, una larva se ha despellejado y se despelleja 1, 2, 3 veces y vuela como una libélula. Entonces, ¿cuándo nosotros vamos a ser despellejados? No tenemos que vivir como los mundanos, actuarnos mal secretamente y vivir a su propia necesidad, ni siquiera tener el corazón de obedecer. ¿Realmente ellos serán salvos? ¿Esos son salvos realmente? Discúlpeme. Pero así el Señor está diciendo a nosotros. En San Mateo capítulo 11, versículo 29 dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Llevad mi yugo y aprended de mí. Los discípulos tienen que aprender de Jesús, se tienen que llevar su yugo y tienen que ser manso y humilde. Y manso también se refiere que sea amable, pero se refiere más como ese cordero que está siendo manso calladamente antes de ser sacrificado. Como el Señor ha llevado ese yugo, por eso silenciosamente, tranquilamente, que otros insulten de mí, que otros reconozcan de mis actos. ¿Qué importa esto? Quien me ha salvado es Cristo, quien está conmigo es Cristo, es el Señor. Y por todas esas cosas que yo hice, el Señor lo va a hacer. El Señor lo va a pagar. Entonces, silenciosamente yo obedezco en la obra del Señor. Eso es manso, eso es ser humilde. Quien es humilde ante el Señor puede ser soberbio ante los hombres. Imposible. Tenemos que llevar ese yugo de manso y de humilde de Jesús y tenemos que seguir al Señor. En San Lucas 6:40 está diciendo, el discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. Obviamente el discípulo no puede ser mejor que el maestro, pero cuando es como el maestro puede ser el mejor. Puede ser un discípulo perfecto. Tenemos que ir pareciéndonos al Señor poco a poco. Poco a poco, que sea el hablar, pensar, actuar, todas las cosas, poco a poco ir pareciendo como el Señor, como Él ha actuado. Cada vez que pasa algo, entonces tenemos que pensar que el Señor está conmigo. Entonces tenemos que consultar con Él cómo tengo que comportarme. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas, como dicen Proverbios, como el Señor ha actuado. El Señor está ahora con nosotros. En Colosenses 1:28 dice, a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. A cada hombre enseña y a cada hombre hace presentar para ser perfecto en Cristo Jesús. Si es que hemos sido salvos después de ser evangelizados, entonces no hay que pensar que estamos haciendo bien solamente al ir a la iglesia. Uno es salvo, pero hay muchas personas que todavía son bebés, son niños. Entonces solamente la iglesia de Corintios, así le dijeron a ellos que son niños nada más, solamente ellos. No es así, entre nosotros también hay muchos. Dan su testimonio tan hermosamente, sin embargo, realmente parecen que son inmaduros. Apóstol Pablo también dice, testifica, ¿no? Yo antes parecía un niño, me comportaba como niño, entonces yo ya he abandonado de mi niñez, ya he crecido. Crecer quiere decir que vamos a ir pareciendo con el Señor. Es por eso que el apóstol Pablo en 1 Corintios 11:1 dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Si es que vemos la vida de Cristo, realmente se ha imitado la vida de Jesús. ¿Hay algo que podemos decir mal de la vida de apóstol Pablo? Dice que yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Se han aparecido las marcas de Jesús en el cuerpo de apóstol Pablo.
Y para nosotros esto es imposible. Aunque no sea igualito que Pablo o que Pedro, mínimo tenemos que intentar de imitar a ellos. Ahora nosotros realmente no está lejos de encontrarnos con el Señor. Cuando Él venga vamos a transformarnos gloriosamente como Él. Entonces nuestros actos tienen que ir imitando a Él. Es la última oportunidad dada. En 2 Pedro 3:18 dice: antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Creced, dice. Conociendo más al Señor Cristo, quiere decir que vamos a ir pareciendo, imitando más como el Señor. Uno que dice que es salvo, comporta como quiere, habla como quiere, vive como quiere, ¿es correcto? ¿Realmente es salvo? Disculpen, no creo. ¿Y hasta cuándo se van a comportarse así? Los niños pequeños, siendo inocentes, y si es que se comportan mal, hay que pensar viendo a ellos si es que yo soy un poco mejor que ellos, o peor todavía. En Efesios 4:15 dice: crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. En todo, crezcamos en todo como Cristo. Tenemos que avanzar como Él. ¿Y cuál es la última palabra del Señor? Veré. Quiere decir que tenemos que fijar en la palabra de Dios, también es una promesa. Que siempre estaré con vosotros hasta el último tiempo del mundo. Ese potestador que tiene la potestad del cielo y de la tierra y que tiene la potestad de quitar todos los pecados de la salvación y para obedecer su palabra, toda esa gracia y el poder que nos ha dado Él, hasta que termine este mundo, dice que va a estar siempre con nosotros. En esa obra de predicar el Evangelio, cuando estamos viviendo a la voluntad de Dios, hasta que termine el mundo, va a estar junto con nosotros. Si es que vosotros no me abandonan, nunca os abandonaré. Siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Como dice en Isaías 41:10, ¿no? Va a estar siempre con nosotros y no quiere decir que va a estar con nosotros así quieto nomás, sino nos va a ayudar. Quien me protege ni siquiera tiene sueño, tampoco duerme. Conociendo que el Señor está conmigo, entonces, ¿qué cosa puedo temer? Si es que Dios está con nosotros, entonces, ¿quién va a estar en contra de Él? ¿Quién va a temer a Él? If God for us, who will against us? ¿Conocen esta frase, no? Me encanta esta frase, por eso lo memoricé. Si es que el Dios está por nosotros, entonces, ¿quién estará en contra de nosotros? ¿Quién temerá de nosotros? Y ese Rey de Reyes, si está con nosotros, entonces, ¿a quién yo voy a temer o yo qué cosa me voy a preocupar? Esta palabra nos da un gozo y una valentía. Tenemos que creer que el Señor siempre está con nosotros y tenemos que actuar audazmente. Una hermana me ha mandado un mensaje y dice: pastor, realmente falta poco tiempo y yo creo que tenemos que luchar. Y le dije: ¿cómo? Si es que vemos los luchadores, realmente, aunque se caen varias veces, se levantan, parece un muerto, pero se levanta y ataca al otro. Y viendo eso, sentí que nosotros también tenemos que hacer eso. Quizás parecemos que estamos caídos, sin embargo el Señor dice: levanta, levanta, levanta. Si es que yo estoy contigo, entonces tú levántate y lucha. Tenemos que luchar. Nuestra lucha final, la guerra final, la batalla final. Tenemos que ganar y vamos a ganar.
Tenemos que agradecer al Señor que siempre nos da ese poder de vencer, porque la victoria de Cristo es nuestra victoria. Y ahora tenemos que empezar una nueva vida con una nueva valentía hasta proponer nuestro corazón para morir y pensando que es la última oportunidad. Y esos maratonistas de Juegos Olímpicos realmente están muy cerca para esa meta. Y entonces se va a rendirse justo al frente de la meta. No es así, no tiene que esforzarse de todo para alcanzar a esta meta, ¿no? Igual que nosotros, este tiempo tan precioso que se va a permitir nuevamente, tenemos que vivir esforzadamente. Con ese corazón tenemos que predicar el Evangelio, hacer el servicio en la iglesia y todas las cosas que no hemos podido, tenemos que hacerlo por el Señor. Vamos a orar juntos. Nuestro Padre, Señor misericordioso, en este último tiempo que tú has planeado, tú nos has salvado. Y esta vida que resta como tu discípulo, nos has hecho cumplir tu obra. De esto te agradecemos. Tú dijiste, vosotros id para predicar el Evangelio a toda parte del mundo como tú nos has mandado. Hay muchas personas que todavía no han recibido la salvación. Ayuda para que podamos abrir nuestra boca para ir a predicar y conocer cuál es la cosa digna que tenemos que hacer cada uno. Haznos comprender esto, Señor. Esas almas perdidas tan lamentables, Señor, haz para que se pueda predicar el Evangelio, para que al final puedan ser tu discípulo y como tú has mandado, danos el bautismo para que podamos tener la convicción de que vivimos por el Señor y todas las cosas que tú has enseñado para que podamos cumplir, para que podamos guardar la posición de ser discípulo. Con nosotros, obre, Señor, hasta el fin del mundo. Tú has prometido que vas a estar siempre con nosotros. Hasta este tiempo creemos, Señor, que estás con nosotros. No tenemos que desampararnos, tampoco desesperar, tampoco preocuparnos. Solamente con tu poder confiamos en ti, Señor. Ayuda para que podamos actuar firmemente, para que nadie pueda salir a la perdición entre nosotros hasta el último tiempo, para que podamos participar en la última obra de ti. Y ante ti, Señor, que no falta mucho que vas a venir para que nosotros podamos ser dignos para recibir tu alabanza. Hemos orado en nombre de Jesús. Amén.